Vamos a arrancar con una serie de episodios que es diferente. ¿Por qué? Porque hay una historia detrás cuando estamos tratando de hacer un proceso. Y la realidad es que no todo siempre sale muy bien y hay rechazos bien interesantes que pasan por todo un proceso. ¿Qué mejor que traerme a muy buenas expertas en este evento de la SMTA Juárez? Desde la señora Olga de Kaizen, una super experta que ya he platicado con ella, que le encanta nombre salir en el canal, Sara González de Pentron, Las cámaras. y mi estimada Carla de Corsersa. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Bien, gracias. ¿Y tú? Se ven bien, de entrada. Gracias. Oye, fíjate Jóvenes. que a lo mejor es un tema que estemos tratando de hacer este tipo de episodios, pero creo que es importante. ¿Por qué? Porque colaboramos varias marcas dentro de un proceso. Y normalmente uno pensaría, ¿sabes qué? En SMT primero soldas, pasas por el proceso de limpieza, después el de revisión, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que juegas mucho. Por ejemplo, el caso de cuando tienes un rechazo. Ya lo corriste, pero sale por ahí en alguna máquina de inspección que tienes un rechazo y se vuelve en un tema que tiene que irse a un retrabajo y pasa por diferentes procesos. Quiero que me platiques, Sara, cómo es ese tema. Porque cuando te llega una tarjeta que la tienes que rechazar, ¿cómo es el proceso de inspección? Que te das cuenta que esto no se puede ir con un cliente final. Pues mira, en realidad nosotros tenemos varias inspecciones que van en el proceso diferentes, tanto como SMT, puede ser también en el área de Conforma, puede ser en el área de Trucol. Pero en los casos en donde se necesita retrabajar o se puede retrabajar, los procesos de inspección depende también del tipo de defecto, porque no todos los defectos se pueden retrabajar, ¿no? Claro. Eso también es importante. Entonces nosotros manejamos las inspecciones en cuanto a insuficiencias, faltantes, cortos, levantados. Entonces, una vez que la tarjeta llega al proceso de, en este caso de AOI, puede ser en algún ejemplo en donde nos pasan Claro, rechazos. esto sucede en la OI. Así es. Ok. Ya llega la tarjeta al proceso de AOI, la inspeccionamos. Tenemos una estación de reparación en donde el operador puede clasificar, ver la imagen 3D y pues evaluar si de verdad es una falla real como para que se pueda ir a trabajar. La clasifica y pues dependiendo del cliente cómo tenga su trazabilidad, pues ahí es donde dice, ok, se va a retrabajo, no se va a retrabajo o se va a scrap, ¿no? Te digo, hay defectos que no se reparan. La clasifica y pues ya de ahí ya ellos la ponen en otro lado en donde ya todo el rechazo se va al área de retrabajo. Así es. Entonces, cuando está este rechazo, se saca normalmente, digo, cada planta tiene su proceso, pero lo sacas a un lado y de ahí pasa por un proceso, me imagino que es contaminación, a retrabajo con procesos manuales, o la puedes regresar a un sistema automatizado a que se vuelva a procesar. ¿Cómo funciona ese tema? Digo, esto porque ustedes son las expertas al final del día. Digo, puedo conocer el proceso más o menos, pero qué mejor que venga de primera mano, ¿no? ¿Es recomendable que se vaya a automatización otra vez o lo mandamos a un proceso manual? Creo que normalmente es manual. Ok. Entonces, ya ahora sí que no sé si hay otra manera de hacerlo, pero sí es manual Claro. el proceso. Y ahí es donde entra el tema, ahora sí, de descontaminación y de limpieza. Corrígeme si me equivoco, Olga. Sería primeramente el retrabajo y ya entramos nosotros en limpieza. Entonces, entraríamos con un tema de, ahora sí, Carla, De retrabajo. entra con el tema de soldado y volver a soldar. Ahora sí, el cliente final es el que te va a dar la pauta, ¿no? Los criterios que se pasan al proceso o a los ingenieros de manufactura. De acuerdo a los criterios, entonces se determina si la tarjeta sí puede ser retrabajada o retocada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de algún componente desfasado, ¿no? El proceso de soldado manual hoy en día ya no es lo que era antes, Claro. cuando la industria manejaba mucho PTH, ¿no? Cada vez hay más componentes mucho más pequeños, el proceso de SMT cada vez es más complejo. Entonces, ya ahorita el proceso manual, el soldado manual en sí se va quedando un poquito ya en el área de retrabajo, sobre todo, o retoque, ¿no? Sí. Entonces, es muy común todavía ver este tipo de procesos en las plantas.
Hoy en día lo que estamos viendo, por ejemplo, en proyectos automotrices, donde nunca antes se permitían los retrabajos, ya se están permitiendo ciertos niveles de retrabajo, ¿no? Claro. Esto es para reducir todo el scrap, ¿no? Es nuestro principal enemigo y es lo que más queremos reducir. Ok. Entonces, de acuerdo a los criterios que el mismo cliente final vaya dándole a la industria manufacturera, es como se determina si se puede retrabajar. Ahora, en la parte de retrabajo, pues tenemos o necesitamos varias herramientas, ¿no? Lo que es aire caliente, lo que es la pistola para desoldar y el cautín en sí. Claro. Entonces, viene un proceso de, llamémosle, vamos con PTH, ¿no? Para no irnos a algo tan complicado, que sé que lo dominan de alguna manera, pero en un proceso de PTH donde tiene que haber un desoldado con aire caliente, con ya sea, no sé, hay otras herramientas, pero para mí ocurre un proceso de contaminación cuando haces algo por el estilo. Sí, bueno, es que depende mucho del modelo, las especificaciones de la tarjeta, ¿no? Claro. Hay proyectos, por ejemplo, que ya traen Conformal, ¿no? Que es bastante complicado y complejo de retrabajar. Por ejemplo. Muchas veces en el área de retrabajo se abusa de los fluxes, ¿verdad? Se abusa también de la temperatura. Entonces, hay áreas donde se tienen que, pues, descontaminar o retrabajar también. Pues ahora sí que depende mucho de qué es lo que se esté retrabajando, con qué herramientas y ahora sí la habilidad del operador, pues Ya. qué tanto se va a tener que descontaminar o limpiar la tarjeta, ¿verdad? ¿Qué es recomendable, Olga? Porque hay diferentes escenarios también. Nos han llegado gente que quiere, clientes que quieren remover hasta el conformal para recuperar toda la tablilla. A veces nada más remueven componentes. Ahí es donde nosotros entramos y te ayudamos a remover, como dices tú, el exceso de flux. Y nosotros como expertos de limpieza les explicamos o les ayudamos a que desarrollen el proceso porque muchas de las veces no tienen buenas prácticas y hacen el retrabajo, pero a veces lo contaminan más. Entonces, el manejo tiene que ser pues con guantes ESD, las charolas y que en la misma área de retrabajo esté limpia. Claro. Porque utilizan guantes de temperatura, o sea, es mucho detalles que tienes que tener en cuenta y que el operario, si no tiene un entrenamiento, no, no necesariamente va a quedar bien limpio, ¿ves? Claro. Nosotros como desarrollamos productos de limpieza, les ayudamos a desarrollar el proceso, a que lo hagan bien, a que no, o hasta que lleven las piezas a un área donde te arroje o una camarita que te diga que sí está, que cumple las specs del cliente y que está limpio. Ese es nuestro trabajo. Sí, también hoy en día hay algo importante, no nomás es la parte funcional, ya muchos están exigiendo la parte estética, ¿no? Entonces, a veces que el retrabajo no es muy limpio, ya tienen una demanda extra del cliente que sí tienen que dejar la tarjeta de manera estética. Claro. Hay que cuidar esa parte también. No, hombre, pues qué interesante. Digo, es todo un tour. Digo, normalmente pues ya ven que hay como que me gusta grabar, ¿no? Con las personas. Pero me gusta esta parte porque lo llevas de un lado a otro y entiendes el proceso ya en sí que lleva todo un tema, ya sea una industria automotriz, una industria médica, la que sea, pasa por un proceso de inspección que tienes que identificar, no se te puede ir ninguna falla, se va a un retrabajo, hay diferentes técnicas, pero siempre es necesario descontaminar también, ¿no? Sí, exactamente. Y como te digo, hay muchas maneras de retrabajar y muchas maneras de limpiar. Por ejemplo, en un retrabajo remueves componentes y ahora, como comentábamos, ya los componentes son muy pequeños. Tienes hasta que limpiar, quitar las esferas de soldadura, volver a poner un stencil pequeño, vuelves a poner la soldadura, soldar y limpiar sobre todo, porque es muy común que pueda haber un corto, por ejemplo, en esos componentes y es por eso que se recomienda limpiar y con solventes es mucho mejor porque seca más pronto. Claro. A un proceso que es un lavado en línea, por ejemplo, que lleva saponificador, agua y químico. En el caso del retrabajo son solventes los que funcionan mejor. Oye, ¿y la mejor forma de inspeccionar esto es, me la puedo llevar a alguna máquina de inspección o se tiene que hacer a través de funcionales en estaciones de prueba? De hecho, sí depende del proceso, de la demanda de los equipos, porque normalmente no utilizan equipos para
retrabajos. O sea, No es necesario. no ponen así uno como tal Claro. para puro retrabajo. Entonces, muchas veces nos hemos topado de que sí tienen SMT y tienen a lo mejor alguna limpieza de alguna otra máquina o falta de material y están trabajando en la línea en otras cosas y acercan los carritos de todas las tarjetas retrabajadas y vuelven a pasar por la OI. Ya. Entonces, sí volvemos a tener otra inspección ya una vez que hicimos todo este proceso. Oye, de ¿y la esa reparación. inspección requiere de otro programa o es el mismo? ¿Cómo lo hacen? Sí, mira, nosotros lo sugerimos que sí sea diferente, porque obviamente la soldadura cambia. Entonces no es igualito que vayan saliendo como tortillas así, que recién calientitas, ¿En serio? que ya una vez que ya tienen polvo y pues ya tienen más de manejo, ¿no? Entonces sí recomendamos que sea como un programa dedicado a ese tipo de inspección. Sí, sobre todo evitar falsos rechazos. Sí, porque si no se ponen al rato de furar sobre las reparadas y pues ya SMT ya no es lo mismo, ¿no? Ya les vuelve a cambiar. Sí. Hombre, buenísimo. Oye, mira, es mi primer ejercicio de un storytelling con tantas personas, yo creo, pero creo que es interesante cómo sale y ver a mujeres tan destacadas por lo que saben, por lo que hacen en la industria. Normalmente se escucha, no, hombre, es que es una industria de hombres. No, es que no has conocido a las personas que tienen pasión por esto, porque lo hacen bien y digo, yo tengo historias de cada una de ustedes, yo creo, de parte de las personas con quien reportan de alguna forma y que a todo dar tenerlas en este momento y platicar con ustedes. Muchísimas gracias por su Gracias. tiempo. Gracias a ti, yo A sé ti por por el invitarnos, tomarnos en cuenta. Sí, gracias. Volvemos a En el platicar. mundo de hombres. Gracias. Gracias. Presentes, muy presentes.